Lo dijo en la primera hora. 8:10 en la mañana. A lo largo de esta semana, varios sectores del país reaccionaron a partir de la cadena nacional emitida por el señor ministro de Defensa la noche del pasado lunes 6 de enero, en la que, claro, le ofrece disculpas a las familias de los 4 niños de las Malvinas que fueron retenidos, desaparecidos y luego asesinados. Destinó apenas unos cuantos segundos de los 4 minutos con 47 segundos de esa cadena, porque el resto, el grueso de la cadena era para cuestionar, para defender a Fuerzas Armadas y cuestionar la decisión de la jueza y señalar, de esta manera en advertencia de amenaza, que iban a agotar todas las posibilidades para revertir esa decisión que emitió la jueza de la ciudad de Guayaquil, declarando la desaparición forzada y concediendo el recurso de habeas corpus a los familiares de las víctimas. Uno de estos sectores que se pronunció en contra, una postura crítica de la posición del señor ministro de Defensa Nacional, fue la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del país. El doctor Joseph Mendieta está enlazado con nosotros vía telemática. Él es vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Doctor, bienvenido. Le saludamos desde Quito, mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. Entiendo que usted está en Machala. Doctor, bienvenido. Buen día. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Fabricio y Andrea. Un verdadero placer el que se nos haya invitado a Radio Armónica a poder compartir con ustedes. Gracias, en realidad, doctor. estoy en la provincia de El Oro. Gracias, doctor. Gracias por enlazarse con nosotros. Hablemos un poquito de los términos de este pronunciamiento de la asociación. ¿Por qué ustedes le respondieron al ministro en estos términos, doctor? Bien, nosotros tenemos que recordar que la independencia judicial es una base fundamental para mantener el equilibrio de poderes. No en vano, cuando los viejos o los clásicos del derecho hablaron de la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el judicial es el que mantiene el equilibrio entre los dos para evitar el abuso de poder. La independencia judicial, que se refiere a la autonomía y la imparcialidad de los jueces y tribunales de administración de justicia, necesita mantenerse libre de influencias o presiones externas, sean políticas, sean económicas, sean religiosas o de cualquier otra índole, como de igual manera de la independencia interna. Entonces, si un fallo de un juez está emitido en derecho, lo que podrían, si las partes no están de acuerdo con el mismo, tienen el justo derecho de recurrir ante los organismos superiores. En el caso de la compañera jueza Tania Lora, al momento que emitió su fallo, si el señor ministro de Defensa no estaba de acuerdo, apele, recurra ante la Corte Provincial de Justicia, la cual resolverá si la actuación de la compañera jueza estuvo apegado a los instrumentos internacionales de derechos humanos, a la Constitución y la ley, lo ratificará. Y si es que no es así, pues lo va a revocar. Y obviamente eso le da la garantía que se encuentra previsto dentro de los principios de derechos humanos, que es el debido proceso, el derecho al doble conforme. Por eso es que nosotros le hemos dicho, permítasenos a nosotros seguir administrando justicia sin presión alguna. Hecho que no es nuevo, obviamente. Ayer, o más bien hace pocos minutos, doctor, buenos días, le saluda Andrea Orbe. La Federación Latinoamericana de Magistrados también ha emitido un pronunciamiento respecto de las mismas declaraciones de Giancarlo Lofredo. Ellos dicen, permitirme leer, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dice este comunicado, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que los estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos, un principio fundamental de la independencia judicial. ¿Ustedes también opinan exactamente lo mismo que este pronunciamiento, digamos, de este pronunciamiento que se suma al que ustedes ya dieron, doctor? Sí, por supuesto. Gracias, Andrea. Nosotros tenemos que recordar que al ser el Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicia, si así lo prevé la Constitución del Ecuador en el artículo 1, dice dentro del artículo 3.1 que la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley. Y dentro de estos instrumentos de derechos humanos, por ejemplo, tenemos la Declaración de Roma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la misma Declaración de los Derechos Humanos que nos habla de la independencia judicial, de ese debido
proceso para poder garantizar de que la ciudadanía se encuentre garantizada con las actuaciones de los jueces. Y si es que nosotros como Estado no estamos respetando esos instrumentos internacionales de derechos humanos, la norma suprema y la ley, obviamente estamos quebrantando el mismo. ¿Y qué vamos a permitir? Que el ciudadano a pie, como se dice vulgarmente, también vaya a violentar. Hace unos meses atrás estábamos en la OEA, ante la CIDH, me tocó la oportunidad de participar, y decían los señores de la CIDH, era primera vez que el Estado se sentaba para exigir también el respeto a la independencia judicial, es decir, Estado contra Estado. Y eso es lo que hemos nosotros solicitado y requerimos a todas las otras funciones públicas. El hecho que se respete la independencia judicial para que la ciudadanía se sienta garantizada, que la función judicial como base fundamental de una democracia, ya decía anteriormente, el hecho de ser la balanza, el equilibrio entre la división de poderes nos permita. Por eso nosotros estamos de acuerdo y agradecemos a la FLAN por el manifiesto que ha hecho. En digamos, el contexto de la declaración del señor ministro de Defensa, él dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para que la jueza sea sancionada. Pero al mismo tiempo, usted bien lo acaba de notar, el ministro, el gobierno, Fuerzas Armadas, tienen recursos jurídicos que pueden presentar porque es una decisión de primera instancia. Esta amenaza que usted la ha cuestionado, ¿en qué podría desembocar? O sea, en términos reales, la jueza puede ser sancionada por haber emitido un recurso de habeas corpus y haber declarado este concepto de desaparición forzada. En derecho, ¿esto podría generar una sanción bajo algún tipo de figura o no, doctor? Bueno, la Corte Constitucional se ha pronunciado referente a lo que ya se puso en el Código Orgánico de la Función Judicial, que está vigente desde marzo del 2009, en donde se incluyó, por ejemplo, luego de algunas reformas, el error inexcusable de la manifiesta negligencia. Y no nos olvidemos que años anteriores, en la época 2013-2017, si mal no recuerdo, fueron 145 jueces que fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura de ese tiempo. Y permítame que haga solamente esa reminiscencia para llegar al otro. Inclusive teníamos un memorándum del Ejecutivo donde se prohibía a los jueces resolver acciones de protección o garantías jurisdiccionales en contra del Estado y luego de eso bajo previsiones de destitución. ¿A dónde viene esto? La Corte Constitucional, luego de estos constantes abusos que se dieron a través de que la Human Rights se pronunció referente a la vulneración de esa independencia judicial, resolvió que para declararse valga la redundancia, una declaración jurisdiccional de manifiesta negligencia o error inexcusable, era el superior el que tiene que observar esa actuación y determinar si existe o no existe una posible manifiesta negligencia, un error inexcusable o cualquier otra de las causales que se encuentran previstas dentro del Código Orgánico de la Función Judicial. Se le corre traslado al juez para que éste a su vez se defienda o presente su informe de descargo, y si es que ese informe le favorece al juez, el superior, en este caso la Corte Provincial de Justicia del Guayas, tendrá que resolver y decir no cabe o sí cabe la declaración jurisdiccional, manifiesta negligencia, error inexcusable, si es que fuese el caso, y va luego al Consejo de la Judicatura, donde tienen la oportunidad los jueces, o tenemos la oportunidad los jueces de también ejercer la defensa ante la unidad de control disciplinario para esto. Esto no prohíbe a que el señor ministro pueda poner la denuncia ante el Consejo de la Judicatura, que de igual manera, puesta la denuncia, el Consejo de la Judicatura tiene que remitir al organismo superior, a la Corte Provincial de Justicia, en este caso del Guayas, para que observe si existe o no existe un posible error inexcusable o manifiesta negligencia, y se continuará el trámite que ya lo había indicado. Pero entonces, eso querría decir que es que no es así nomás, no es que es potestad como era antes el Consejo de la Judicatura, del Pleno del Consejo de la Judicatura, sino que hay todo un proceso que debe desembocar en una decisión judicial, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y esto cuánto tiempo toma más o menos, doctor? Porque como usted ha relatado, se ve que es un proceso un poco, digamos, largo y complejo. No, no es muy largo, es un proceso ágil. A ver, en la a ver. Sí. Presenta el informe, llega, vamos a imaginarnos, llegó la apelación de la garantía jurisdiccional de habeas corpus, los jueces van a resolver en segunda instancia, y si es que ahí ven que existe alguna, u observan que existe alguna posible falta disciplinaria, van a pedirle informe al juez.
el cual en 5 días tiene que presentar su informe de descargo y la sala va a resolver en base el habeas corpus en este caso y en base al informe para ver si hace la declaración jurisdiccional. Con esa declaración desaparece el ámbito jurisdiccional y va al Consejo de la Judicatura, el cual iniciará el sumario correspondiente, donde le concede ya de conformidad dentro del reglamento de sanciones, le notificará al juez para que éste a su vez proceda a ejercer su defensa, donde tiene el derecho a contestar y lo demás. Estas acciones prescriben en el plazo de 1 año. Doctor, ya se ha emitido y en la función judicial ya constan los expedientes de estas 2 solicitudes del recurso de apelación que han realizado. Hay 2, una firmada por Patricio Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y ahí él dice en su escrito que no se ha establecido de manera clara y fundamentada los elementos constitutivos de la desaparición forzada. Esa es la primera, la que ingresó ya a la función judicial. Y la otra petición es firmada por Luis Enrique Bueno Echanique como coordinador general de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa. Lo que él dice es que alega que la jueza no tenía competencia para determinar la ocurrencia o no de un delito y que existe una desnaturalización del recurso de habeas corpus. ¿Qué decir sobre lo que alegan estos 2 escritos que ya están en la función judicial, doctor? El habeas corpus no solamente es el hecho de recuperar la libertad de las personas, así lo prevé la Constitución del Ecuador. El habeas corpus también es cuando existe una desaparición de personas y desconocemos dónde se encuentra. Y obviamente, al momento que se presentó ese recurso, a ese momento estaban los menores o el niño y los adolescentes, la terminología correcta, estaban desaparecidos. Y es eso lo que la señora jueza, de lo que usted me acaba de indicar, y obviamente no, al no tenerlo el proceso, no podría yo dar mayor criterio, resolvió en base a la prueba presentada en ese momento. El niño y los adolescentes no se encontraban presentes. Ahora, las garantías jurisdiccionales, ¿qué nos dice? Que podrá ser competente el lugar donde se produce el hecho, el lugar donde surte efecto. Fue la ciudad de Guayaquil, donde desaparecieron, luego que supuestamente asomaron en Taura. Digo supuestamente, obviamente porque aún no está resuelto el proceso o aparecieron. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces tenía la competencia para conocer el habeas corpus. El hecho de haberla desnaturalizado, eso tendrá que determinarlo los jueces que conozcan en segunda instancia referente a la posible desnaturalización o no de la acción. Pero repito, la acción de habeas corpus ya no solamente es para recuperar la libertad, ya hoy por hoy la Corte Constitucional se ha pronunciado de algunos tipos de habeas corpus. Oiga, doctor, ¿cómo está la situación a nivel, digamos, de la comunidad jurídica, de quienes son parte de las cortes, en medio de toda esta vorágine? Se discute mucho hoy el rol de la Administración de Justicia, que ha tenido unas situaciones muy complicadas, muy venida menos, jueces que han estado involucrados y están siendo investigados por casos de corrupción, etcétera. ¿Cómo ven ustedes desde la asociación, doctor? Bien, la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador no estamos nosotros para hacer un falso espíritu de acuerdo. Defendemos lo que tiene que defenderse. Y de igual manera, incluso yo mencionaba anteriormente que ante la CIDH habíamos pronunciado que se tiene que hacer los trámites correspondientes si es que existiesen jueces que han desviado el camino para el cual fueron elegidos, obviamente se los tiene que sancionar y nosotros en eso no estamos para defender lo indefendible, sino que nosotros queremos, repito, que se nos permita seguir actuando en estricto derecho, en aplicación a los instrumentos de derechos humanos, la Constitución y la ley, con independencia, con imparcialidad, que eso también es una parte primordial, porque si el juez toma parte en un juicio a favor de una u otra parte, obviamente ese es el principio de imparcialidad que atentaría el derecho de los justiciables para tener una verdadera administración de justicia. Nosotros estamos solicitando eso y como asociación vamos a defender a los compañeros jueces que si es que se le vulneró sus derechos, como en el caso de la compañera Tania Lor, donde se le hizo una amenaza pública, pero nosotros no estamos para defender actos que estén reñidos contra la moral y la ley. Yo le hacía esta pregunta, por ejemplo, por casos como Metástasis, como Purga, como Plaga, en donde han sido procesados jueces que han sido señalados por presuntos vínculos con grupos delictivos. Por eso saludo que usted diga que no vamos a actuar con un falso espíritu y cuerpo. ¿Qué sensaciones o qué lecciones les dejan a ustedes estos casos, doctor?
Obviamente, cuando nosotros vemos de que compañeros nuestros han sido tentados y han caído en la tentación, nos deja un sinsabor, nos deja un sabor amargo en la boca, perdónenme la expresión, en razón de que nosotros somos los que tenemos que garantizar la democracia. Tenemos que garantizar los derechos de la ciudadanía. Tenemos que ser ese espíritu de la ciudadanía que quiere que en realidad se garantice una administración de justicia, conforme dije, para que sea el equilibrio entre el poder, para que nosotros seamos esa cortina de hierro a través de la aplicación del debido proceso que impide el abuso de parte del Estado, que impide el abuso de las demás personas contra mis derechos. Pero el momento que un juez desvía su camino, obviamente nos deja un sinsabor, pero de igual manera tenemos que decir, si es que son culpables tendrá que sancionarse. Correcto. Sí, dele. una más, nada Dele más usted, por dele esto. usted, por favor. Doctor, justamente nosotros conversando con algunos candidatos a la presidencia y vicepresidencia, la mayoría de ellos vamos a ir al sistema de justicia, eso hay que depurar, eso hay que transparentar. Hace 3 semanas escuchábamos a la ministra Mónica Palencia decir que comandante Vicente, me parece que era un delincuente de alto valor, había sido también objetivo de alto valor. Objetivo de alto valor, no se me venía a la mente esa palabra. Objetivo de alto valor, había salido de la cárcel por la decisión también de los jueces. Entonces, más allá de todo eso, ¿usted cree que hay esta pugna entre el tema político y también judicial? ¿Cómo reparar eso para los siguientes meses? ¿Cómo reparar eso e incluso la imagen del sistema de justicia de manera general? ¿Cómo repararla para los siguientes años que vienen? Bien, nosotros tenemos que recordar que la Constitución del Ecuador encuentra previsto, conforme dije en el artículo 3.1, que la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los instrumentos de derechos humanos, la Constitución y la ley. Y uno de esos instrumentos es el debido proceso. Y el artículo 76 nos dice, toda persona es inocente, 77, toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y obviamente nosotros tenemos que garantizar. Pero ¿qué sucede cuando en realidad no se presentan los partes policiales a tiempo? ¿Qué sucede cuando los partes policiales tienen deficiencias? Eso pasa a menudo, doctor. Muy a menudo, lastimosamente. Muy a menudo. Y tenemos nosotros que también asumir la responsabilidad como jueces. Si a mí me presentan un parte, nosotros no nos olvidemos que tenemos 24 horas para que la persona se encuentre privada de libertad, excepto con las reformas, cuando sea detenido fuera por ejemplo, en una isla, ¿no es cierto? O en un lugar apartado que se amplía a 48 horas. Si me presentan a las 23 horas, 30 minutos un parte policial, ¿en qué momento tengo yo para poder convocar a la audiencia, que tiene que ser convocada siquiera con 2 horas de anterioridad? ¿En qué momento tiene la Fiscalía para hacer todas las experticias para poder garantizar? Y si cumplimos lo que nos dispone el artículo 77 de la Constitución, numeral 1, Constitución aprobada en el 2008, dice que la privación de libertad es con 3 objetivos. Primero, asegurar a la comparecencia a juicio, palabras más, palabras menos. Segundo, asegurar el posible cumplimiento de una pena y una reparación integral. Y el numeral 11 nos dice que los jueces y juezas deberán, no dice podrán, deberán aplicar medidas alternativas a la privación de libertad. Y cuando el 522 del Código Orgánico Integral Penal, dentro de las normativas, de las medidas, nosotros tenemos la prohibición de salir del país, la presentación, 6 numerales y en el 6º privación de libertad. Y la Corte Constitucional ha sido muy clara cuando dice que el fiscal no solamente tiene que fundamentar el pedido de prisión preventiva, sino que tiene que fundamentar por qué no son suficientes las otras medidas alternativas a la privación de libertad. Si es que no tiene los elementos suficientes el señor fiscal, me voy a imaginar, obviamente es muy difícil que los pueda sustentar porque lo presentaron faltando 1 hora o media hora antes. Y entonces el juez se ve en la obligación constitucional y legal, lastimosa o afortunadamente, dependiendo del parámetro que lo vean las personas, de coger y disponer unas medidas alternativas a la privación de libertad. Porque si es que no lo hacemos, ¿qué va a ocurrir? Pueden comparecer con un habeas corpus y obviamente, si es que no se cumplieron los preceptos establecidos en los instrumentos de derechos humanos en la Constitución y la ley, pues va a salir en libertad. Y ese habeas corpus se puede venir en contra de los jueces. Entonces tenemos que hacer un estudio más profundo de eso aquí. Es por esto que la EMAG, por ejemplo,
Pensamos en hacer un ciclo de capacitación también para los señores periodistas, para indicarles cuáles son los procesos, para que los criterios que emitan los periodistas sean aplicados en base a normativas, para que no nos dejemos llevar por las corrientes mayoritarias, decía el maestro Jorge Zavala Egas. Que los jueces tienen que ser contramayoritarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, contramayoritarios de los medios de comunicación y de las redes sociales, que solo tenemos que aplicar las normas internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley. Y eso es lo que nosotros hacemos. La gran mayoría de jueces en el Ecuador, a Dios gracias, tengo que decirlo, por ser un hombre católico, somos correctos. Los pocos que no seamos correctos, será la sociedad quien tiene que juzgarnos y la justicia mismo se tiene que encargar. Pero para eso necesitamos que se garantice esa verdadera independencia judicial. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Buen día, doctor. Muy agradecido a ustedes. Siempre un placer. Gracias, Perdón, doctor. Permítame un ratito solamente, Fabricio. Dele, doctor. Un segundo. Nosotros como jueces también estamos pidiendo el hecho de la categorización. Porque se encuentra previsto en la Constitución y en el Código Orgánico previsto en la Código Orgánico de la Función Judicial, donde dice que se tiene que hacer la recategorización de los jueces. Desde el 2009 hasta acá nosotros hemos pedido. Y sí, recién se empezó con la categorización judicial en este periodo donde se hicieron la categorización de 90 jueces y están avanzando en ese periodo. Esa es una forma de garantizar también esa verdadera independencia judicial y la participación de los compañeros jueces que necesitan esa verdadera garantía de que se va a respetar su trabajo. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias por esa entrevista. José Mendieta, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, a quien a primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.